Muchas gracias, Muriel. En primera instancia, bueno, presentarme. Mi nombre es Carlos Brescasín. Yo soy el actual presidente de la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria y en nombre del doctor Carlos Peña queremos agradecer sustancialmente a la audiencia y, por supuesto, a aquellos profesionales que han intervenido para poder generar este webinar conjunto entre la Asociación Chilena de Enfermedades Respiratorias y la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria sobre temática de importancia común y de alta preocupación. En ese sentido, bueno, agradecer a Natalia Álvarez, coordinadora, al doctor Guillermo Cepeda por parte de la Sociedad de Enfermedades Respiratorias de Chile y la doctora Cristina Gaitán por parte de AMR, quienes van a hacer una presentación. Obviamente la intención es poder celebrar este punto de encuentro donde entendemos que tenemos que participar y generar coordinación en lo que son nuestras instancias formativas para poder adecuar una respuesta conjunta a una problemática que viene creciendo en nuestras dos sociedades, en nuestros dos países. En ese aspecto, celebramos el poder encontrarnos, poder generar esta discusión, esta presentación de la temática y obviamente progresar en distintos temas de interés, porque en teniendo posiciones comunes encontramos soluciones comunes y por supuesto desde el consenso poder alentar a la toma de decisiones en políticas de salud pública que alienten el desarrollo de tratamientos y generen justamente medidas preventivas efectivas para evitar esta nueva problemática que viene creciendo a nivel global. Sin más, quiero nuevamente agradecer a todos los intervinientes y bueno, doy paso a la doctora Natalia Álvarez que toma el seguimiento del evento. Muchísimas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias por la presentación. Quería y tengo el honor de presentar al colega neumonólogo pediatra, el doctor Cepeda Guillermo, que es expresidente de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, subdirector de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y también médico del Hospital de Niños Doctor Roberto del Río de Santiago de Chile. Doctor, muchísimas gracias por compartir esta actividad en conjunto con la sección de tabaco y epidemiología de la Asociación de Medicina Respiratoria. Le cedo Muchas la gracias, un palabra. verdadero placer estar acá con ustedes. Un agrado. Bueno, sean todos muy bienvenidos a este webinar. La verdad que es un agrado, un placer estar acá con ustedes conversando acerca de, tal como lo decía el doctor Brescasín, de unas temáticas que probablemente son comunes, son muy parecidas en los diferentes países por motivos que vamos a conversar ahora. ¿Ya? Mi nombre es Guillermo Cepeda y la verdad que estoy muy contento de poder empezar esta presentación. ¿Ya? La presentación se llama Efecto de los vapeadores en la salud respiratoria de niños y adolescentes. Debo decir que no tengo ningún tipo de conflicto de interés en esta charla. Bueno, partir esta presentación hablando un poco acerca de lo que ha sido mi experiencia yendo a un colegio en particular, debo decir que el colegio de mis hijos, a hablar acerca de esta experiencia de los vapeadores, ¿ya? Estos son niños, esta es una foto en el fondo que les quiere mostrar que esta experiencia se hizo en sexto básico, de sexto básico a segundo medio, que es equivalente más o menos a niños que tienen entre 11 a 14 años en un colegio en Santiago de Chile. La verdad que llevo varios años participando en esto, pero esta foto es la más reciente del año pasado, en la cual les muestro Hablamos con estos niños acerca de esta realidad que les toca vivir a ellos. Partimos primero, habitualmente siempre les pregunto en las diferentes clases que les hago, ¿qué saben ellos en el fondo de los vapeadores? Y es muy interesante rescatar esa respuesta que recibimos de parte de ellos, ¿ya? Se las voy a mostrar, porque ¿qué es lo que finalmente ellos ven? Esto es lo que habitualmente ellos de alguna manera reciben en el fondo como información.
que los vapeadores son esto, en el fondo. Esta es una publicidad de internet sacada en forma abierta, sin ningún tipo de problema. Si ustedes se fijan, hay un modelo que es bastante parecido en todos ellos. Son gente joven, se ven exitosos, algunos actores muy famosos, mujeres y hombres de todo tipo, en una actitud que obviamente que lo hace representar como lo que probablemente muchos adolescentes, que eso es lo que va a dirigir esta publicidad, aspiran ser, ¿ya? Hay otras maneras, por ejemplo, de llamar la atención de los niños, en el fondo, y de los adolescentes, de alguna forma muy infantilizada, como ustedes pueden ver acá. Está Bob Esponja, hay unos Minions también, hay diferentes tipos de atractivos. Finalmente, eso es lo que reciben nuestros niños, nuestros adolescentes. Estas son imágenes sacadas de internet, ¿cierto? Que cualquier niño o adolescente puede rescatarlas desde ahí. Ahora, cuando uno hace este tipo de clases, como les decía, uno va captando alguna idea de parte de ellos. Acá hay alguna lluvia de ideas que rescatan. ¿Qué es lo que saben ellos? Que, por ejemplo, que calientan un líquido, que están de moda, que son inofensivos, que no contienen nicotina, que no hacen mal. Bueno, acá en Chile se le llama cool, bacán, es como algo positivo, el lenguaje obviamente absolutamente coloquial de parte de nuestros infantes, que hay de diferentes olores y sabores que están avalados por la ciencia, los médicos, que se pueden usar en los recreos, que es el espacio que hay entre clases, que son de un invento nuevo y que sirven para dejar de fumar tabaco tradicional, ¿ya? Estas son nuevamente una lluvia de ideas de parte de estos estudiantes que tienen entre 11 a 14 años aproximadamente, para que se hagan una idea. Vamos a ir rescatando una por una, ¿ya? ¿Qué es lo que dicen los estudiantes? Que calientan un líquido, efectivamente, ¿ya? Los vapeadores, por definición, o cigarrillo electrónico, dependiendo de la traducción que tengamos, en el fondo es un producto efectivamente donde lo que se hace no es el método de combustión del tabaco, ¿cierto? Sino que esto se vaporiza un cierto líquido con calor generado por una batería. En esencia es eso. Hay diferentes tipos de etapas en el fondo que ha ido avanzando la industria tabacalera. Hay diferentes tipos de líquidos, pero en esencia uno de los grandes problemas, lo destaco ahí en la página oficial del CDC, es que se ha visto que efectivamente algunos que dicen no tener nicotina a nivel mundial, me estoy refiriendo, sí efectivamente lo contienen, ¿ya? En proporción variable, hay unos que tienen mucha más nicotina de lo que tiene habitualmente un cigarrillo común, y hay otros que menos, pero en esencia no son un producto libre de nicotina todos ellos. Muchos de ellos dicen no tenerlo, pero sin embargo se ha visto que cuando se hace el análisis a ese tipo de productos, que sí lo contienen. Como les decía, hay de diferente generación. Partimos con la de primera generación, unos muy parecidos a los cigarrillos habituales. Estos eran desechables, así que por lo tanto en parte se dejaron de ocupar, ¿ya? Después empezaron estos que son desmontables, los de segunda generación, que ya con algunos que ya podían incluirse además nicotina, y la pila por la cual funcionaban en el fondo era lo que daba entre comillas, la energía para que se pudiera vaporizar este líquido. Vamos en tercera generación, mucho más moderno, hasta llegar a los de cuarta generación, que son los que aparecen acá a mano derecha, que si ustedes se fijan, uno de los más problemáticos y más nocivos son justamente estos. Hay incluso algunos que tienen una cantidad de nicotina que puede llegar a equivaler a 200 cigarrillos de los normales. Ya esa cantidad que en el fondo que pueden concentrar de nicotina este tipo de productos. Hay unos que incluso para mayor comodidad o seguridad de las personas que fuman, o sea, perdón, que inhalan este producto, vienen incluso con portal USB, como ustedes se pueden dar cuenta. Bueno, el líquido muy variable, contiene muchas cosas. ¿Qué es lo que ha hecho la industria tabacalera? Le ha puesto diferentes sabores, diferentes olores, y valga la redundancia, olores también a este tipo de productos, ¿ya? Como ustedes se pueden dar cuenta, hay unos que son de frambuesa, melón, uva, qué sé yo, menta, vainilla, se le agregan también marihuana, por supuesto, y otro tipo de productos que son altamente nocivos, ¿ya? Ahora, ¿qué es otra cosa que dicen estos niños y adolescentes que están de modas? ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la magnitud del problema? En Estados Unidos se ha visto que el uso de vapeadores son los productos de tabaco más
usado en la niñez y adolescencia, con un 5,9%. En la etapa de básica, que es básicamente donde partía estas clases, era de un 3,5%, el high school de 7,8%. Si uno lo ve para un país de más de 300 millones de habitantes, está una cantidad gigante de gente, muchísima gente. Nosotros también hemos tenido en nuestra encuesta nacional en el año 2018, después les voy a dar una más reciente, que se encontró una prevalencia de 9,8% en los jóvenes, ya de 18 a 25 años. Inclusive en nuestros estudiantes de medicina se vio un porcentaje 32,9% que declaró haber vapeado alguna vez en la vida, y habitualmente la edad de inicio es la más preocupante, que es el periodo adolescente. Como ustedes se pueden dar cuenta, en diferentes países van aumentando. En los países desarrollados tenemos acá la realidad de Canadá, Estados Unidos, Gran Bretaña y Europa, como vemos a través de los años, que ha ido incrementando, desarrollando una industria cada vez más poderosa, cada vez más rica desde el punto de vista económico, pero altamente nociva. ¿Qué es lo que aparece en Gran Bretaña, por ejemplo? Fíjense lo preocupante de los números, ¿ya? Este color naranjo, el que indica en el fondo el uso actual de cigarrillo electrónico. Fíjense el salto que se tiene actualmente. Estos son los datos más recientes que tienen allá también, de 7,6%, ¿ya? Son los jóvenes que tienen de 11 a 17 años, ¿ya? Comparativamente va bajando el consumo de cigarro común y corriente, pero vemos que sin embargo son cifras igual de preocupantes, ¿ya? Esta disminución que tuvimos en el año 2020-2021, por razones obvias, fue el periodo más complejo de la pandemia. Fíjense en Estados Unidos. En Estados Unidos, cuando se ve, estos son datos también recientes de este mes, en el fondo, que vemos que la prevalencia en el fondo de uso de los cigarrillos electrónicos del grupo de 18 a 24 años llega a ser casi un 15%. ¿Cuál es el gran problema? Estos jóvenes que partieron ahora son los que finalmente van a ir sumando masa crítica a lo largo de los años, sumando problemas de salud pública, por supuesto, y sumando más problemas a su misma salud y al entorno. Fíjense lo preocupante de estos datos que estamos viendo. Ahora, ¿qué pasa en Chile? En Chile tenemos un estudio que es del año 2023, se hizo en una muestra representativa a nivel nacional. Para nuestra realidad, esos 878.000, que era la muestra de donde se obtuvo, o sea, era el universo, y dentro de ese universo 49.211, que es una muestra absolutamente representativa de la realidad nacional. 16 regiones, 134 comunas, la verdad que es una muestra bien representativa a nivel país. Nos podemos dar cuenta de lo que ha significado el consumo de cigarrillo. El consumo de cigarrillo en Chile ha tendido a disminuir a lo largo de los años, pero el consumo de cigarrillos electrónicos no ha variado prácticamente a lo largo de este tiempo, y se le ha sumado, por supuesto, el consumo dual, que es el consumo de ambos tipos de tabaquismo, en el fondo, tanto de cigarros electrónicos como de cigarros tradicionales. Si se fija en la curva, son muy parecidas entre hombres y mujeres, tampoco hay gran diferencia en el fondo entre ambos géneros. Podemos ver acá lo que ha sido la tendencia a lo largo de los años en relación a... Estos son niños más grandes ya, que los que les mostraba en un principio. Estos ya tienen de 13 a 18 años. Fíjense las cifras preocupantes que tenemos tanto de consumo de cigarrillo, que es el azul, como de los cigarrillos electrónicos, que la verdad que no va variando con la edad. Ya lo que sí va tendiendo a aumentar con los años es el consumo de cigarro, y levemente aumenta con el consumo dual. Ahora, un dato importante de lo que se vio en esta encuesta es que afortunadamente se va viendo que hay una percepción de riesgo, ya en cuanto a que nuestros estudiantes, efectivamente, nuestros niños saben que el fumar, por ejemplo, le hace mal, con un porcentaje que la verdad que es bastante alto, de 81,6%, y también de pasar esto se hace para el alcohol, también un consumo preocupante. Ahora, ¿qué es lo que se ha visto también en Inglaterra? Que las campañas de difusión, en el fondo, que se han hecho, de alguna manera también han ido mejorando en la percepción de riesgo de esto. Ya no es
lo que se pensaba que es cuando partimos con esto, ¿cierto? Que era el inicio del año 2000, donde era un producto bueno, donde era algo que no hacía mal a la gente, donde servía para dejar de fumar cigarro tradicional. En el fondo, la industria tabacalera vendió ese mito de que era todas las cosas buenas que podían ser necesarias como para mejorar en algo la salud pública de algo malo que le estaba haciendo en ese minuto, que era el tabaco tradicional, ¿ya? Afortunadamente, esta sensación de riesgo está aumentando. La gente se está dando cuenta, los jóvenes en general se dan cuenta que el asunto puede llegar a ser complejo. Ahora, ¿qué otra cosa que dicen los estudiantes que son inofensivos? Fíjense la cantidad de daño que se puede provocar solamente por el hecho de... Esto ya no estamos hablando por si acaso, esta presentación va exclusivamente con algunas pinceladas de tabaco tradicional, pero es muy parecido al tabaco tradicional el efecto que produce los cigarrillos electrónicos. Fíjense el desastre que se puede producir, una mayor replicación viral, una mayor probabilidad de infecciones bacterianas, una mayor inflamación. Estos son los mismos interleuquinas, citoquinas que vamos viendo con otro tipo de daño también. ¿Ya? Hay un daño directo en el DNA, hay una disminución que es evidente del clearance mucociliar. Va generando un estrés oxidativo, como aparece acá, tremendo. Y con eso ya vamos notificando y augurando qué problema podríamos tener a nivel macro. Si ya estamos viendo algo micro, ahí en la fisiopatología y fisiología, fíjense lo que se puede alterar ya con la exposición, tanto que se ha visto en el nivel de modelos animales, ¿cierto? Que es lo que aparece acá, que un poco el resumen de lo que estaba mostrando antes, pero que evidentemente se ve en la traducción clínica. Ya, problemas no solamente, bueno, somos broncopulmonares, somos neumonólogos o neumólogos según el país, pero pero no solamente se ve daño a nivel del sistema respiratorio, sistema cardiovascular, reproductor, a nivel del embarazo, cavidad oral, tumores, accidentes. Fíjense estas son imágenes del New England, fíjense lo que le sucedió a un adolescente, en el fondo, porque le estalló el cigarrillo electrónico en la boca. Ya generó fractura, pérdida de piezas dentales, un desastre. Ahora, no solamente hemos visto un daño paulatino en el tiempo, sino que hemos sido testigos también de algo que nosotros acá en Chile también lo hemos registrado, pero que partió del año 2020 con la voz de alerta, una voz de alerta que se dio en Estados Unidos, donde que había asociación con una enfermedad grave que se llama, finalmente se le puso como se le denominó EVALI, pero que no se sabía a qué atribuirlo, pero que había una consonancia, estaba el antecedente del uso de cigarrillos electrónicos. Fíjense la edad donde se fue, esto es uno de los primeros reportes, la mediana de 21 años y el rango de 15 a 53. Evidentemente son gente que no ha pasado largo tiempo en el fondo con este tipo de hábitos, sino que ha estado poco tiempo. Gente que falleció producto de este EVALI. Fíjense que EVALI es el acrónimo en el fondo de enfermedad pulmonar secundario al cigarrillo electrónico. Fíjense el daño pulmonar que se genera a nivel de este tipo de productos. Se siguen de alguna manera publicando diferentes tipos de artículos con las edades que tienen estos niños en el fondo, 15 ya con un daño profundo en el fondo. Hemos sido testigos también como las publicaciones han indicado que se han tenido que trasplantar pacientes también producto de este hábito en gente adolescente. El daño que se genera con tomográfico también, que es muy importante, ¿ya? Uno de los mensajes fuerza que probablemente uno quiere dar con este tipo de clases y que uno les intenta transmitir a los estudiantes, ¿cierto? Cuando uno se junta con ellos, es que no piensen que un cigarro electrónico es más beneficioso o que no genera tanto problema. Se ha visto que efectivamente hay un aumento de la prevalencia del asma, no se han visto alteraciones de la función pulmonar al nacer solamente porque no hay estudios que hemos registrado, nada que sea concluyente, pero sí, como en algunos estudios que les voy a mostrar, se altera la función pulmonar a lo largo de la vida. Es más probable, por los motivos que conversábamos hace un rato atrás, que tengamos más infecciones respiratorias altas, bajas, sensibilización alérgica y un aumento de la mortalidad, por supuesto, por este tipo de sustancias que no contienen nicotina. ¿Ya? Fíjense en lo que dice la OMS, ya nuestro principal referente a nivel mundial,
que las emisiones de los cigarrillos electrónicos generalmente ocupan esa palabra, contienen nicotina y otras sustancias tóxicas. Hay que recordar, dicho sea de plano, que no solamente pueden contener nicotina, sino que tienen otra serie de elementos pesados, metales pesados que van a provocar un daño también en ese pulmón. Como sabemos, la nicotina es probablemente una de las sustancias más adictivas que hay en el ser humano. La CDC lo que indica en el fondo que no solamente tienen, como conversamos, pueden tener potencialmente nicotina, sino que tienen un montón de otros compuestos orgánicos, volátiles, químicas, metales pesados, en fin, que van a producir, que pueden llegar a producir enfermedades graves y que claramente también lo dice el CDC, que sí contienen nicotina mucho de ellos. ¿Ya? ¿Qué dice la FDA? Lo mismo en el fondo, que los jóvenes no pueden consumir ningún producto de tabaco, nada, incluidos los cigarrillos electrónicos o vapeadores. Ese es uno de los principales y da fuerza también. ¿Qué es lo que dice nuestro CERNAC? El CERNAC es el Servicio Nacional del Consumidor en Chile, ¿ya? En el cual también se analizó en el fondo cuáles eran los vapeadores que se estaban vendiendo acá en Chile, determinó que más de la mitad contenían nicotina, de los que, fíjense que del 63% no lo declaraban en el rotulado. O sea, era nuevamente publicidad engañosa. La industria tabacalera usando este tipo de artilugios. Recordar la nicotina en el cuerpo, nuevamente, donde actúa, por supuesto, es uno de los principales adictivos que tenemos como seres humanos, ¿cierto? Produce a nivel de neurotransmisores un desastre, una tremenda adicción producto de seguir consumiendo. Es ahí uno de los problemas que tenemos siempre con las personas que tienen este hábito tabáquico en general, que hay que verlas como personas que necesitan ayuda y no solamente excluirlas de la sociedad arrinconándolos, sino que también ayudándolos, ¿ya? Efecto del tabaco y la exposición a la nicotina durante el desarrollo: se alteran, por supuesto, muchas de las células que son más embrionarias, ya se producen daño directo también en la expresión génica. Finalmente, ¿qué es lo que aducen también los estudiantes que ellos piensan que no hacen mal? Tenemos diferentes tipos ya de metaanálisis que están saliendo de muy alto impacto en el fondo, que habla de que efectivamente hay un riesgo de usar, hay un riesgo en cuanto a sintomatología respiratoria, se altera la función pulmonar. Nuevamente son metaanálisis de este año, son recientes en el fondo, que hablan de una reducción prácticamente en todos los parámetros de función pulmonar que nosotros conocemos. Y ojo que estos tipos de trabajos son solamente gente vapeando, no es en el fondo gente que tenga cigarro tradicional, sino que este es el vapeo puro y duro. Podemos darnos cuenta que todo se altera, ¿ya? ¿Qué pasa con el efecto del vapeo de segunda mano, que se ha visto que también es riesgoso? O sea, el mensaje que hay que transmitir, que no solamente esa gente que vapea en la casa también puede enfermar a su entorno, pueden enfermar a sus familiares, pueden enfermar a la gente, por ejemplo, que sea mayor, que vaya a los trabajos, que vaya a los colegios, en el fondo, y que puede enfermar también al resto de la gente. Igual que el tabaco tradicional. Ahora, una de las grandes problemáticas que se ha generado en el fondo en relación a esa puesta en escena de los vapeadores que sirven para dejar de fumar tabaco tradicional, la verdad que no estamos en condiciones de decir que sí lo son, ¿ya? Eso hay que ser muy categórico. La FDA no lo ha aprobado como una ayuda para la cesación del tabaco, ¿ya? Ahora, si uno va un poco más allá, nos damos cuenta en el fondo de que consumir cigarro electrónico no es inocuo, ¿ya? O sea, se alteran, como conversábamos, sistema cardiovascular, riesgo de infarto, disfunción metabólica, asma, COPD en gente mayor, enfermedad oral. Como vemos, no es inocuo, no es un equivalente a no fumar. Siempre se pone como el elemento, ¿no? Es que tiene menor cantidad de nicotina. Bueno, el efecto puede ser el mismo. ¿Cuál de los dos es peor? Uno va a las municiones que son más chicas que otras, ¿ya? Bueno, que son cool, bacanes. ¿Qué es lo que ha hecho la industria tabacalera? A lo largo del tiempo, a mano izquierda, está la publicidad de los años 50 y 60, donde a nivel mundial no habían restricciones. Ojo, que los médicos, tal como dice ahí en esa publicidad de Lucky Strike, que también apoyaron el consumo de tabaco.
Ya, eso también hay que dejarlo claro. Los médicos, por supuesto, en Estados Unidos, pero que en el fondo reflejan una tendencia mundial. ¿Ya? Fíjense la publicidad al lado izquierdo, lo de antes, el mismo tipo de publicidad. ¿Ya? Al lado izquierdo lo de antes, al lado derecho lo de ahora. Al lado izquierdo, en esta primera imagen, una persona exitosa, un vaquero fumando, versus este famoso modelo y actor que está en la misma condición vapeando. Lo mismo está esta mujer que está acá y lo mismo al lado derecho. Fíjense que se ha metido en el deporte, ¿ya? Se ha metido en el deporte, fíjense que acá está inculcando acá que una persona que vapee parece que al parecer no sería tan problemático, relaciones de pareja, compartiendo humo de cigarro antes y compartiendo el vapor del vapeo actualmente. Han metido los animales también, el camello clásico de esta marca que es muy clásica. Han metido también, como ustedes se dan cuenta, animales también. Eso se tiende a repetir la publicidad de los años 50 y 60 con lo de ahora después del año 2000. Automovilismo, lo que sucedía antiguamente, lo que sucede ahora, se han metido en la música, en la cultura, en la imagen clásica que a todos nos debería de dar vergüenza, una imagen de los años 50, ¿cierto? De un médico promocionando ese tipo de marca versus lo que pasa ahora. Fíjense la misma publicidad, ¿ya? Ahí de a poco nos damos cuenta que la industria tabacalera es exactamente lo mismo, la que antes publicitaba los cigarrillos común y corriente, ahora lo que vende son cigarros electrónicos y en la misma empresa. Papá Noel, viejito pascuero, según el papá, según el país que estemos. ¿Se dan cuenta el tipo de publicidad cómo se mete en los adolescentes, se mete en la gente joven? Da un principio como de que están muy bien con este hábito. ¿Qué es lo que han hecho? Además, saborizar este tipo de productos. Antes saborizaron y mentolaron los cigarros comunes y corrientes, que es lo que hicieron ahora, hicieron el mismo mecanismo para generar mayor adicción a nivel de los vapeadores. Ahora, un tema re importante es que todos tenemos que tener una voz común, ¿cierto? Esto no puede ser avalado por ningún médico. ¿Por qué? Porque genera eh, genera adicción. Hay un daño multisistémico que es tremendo, ¿ya? Fíjense lo que pasa en el fondo, siempre está la duda si que el cigarro electrónico, en el fondo es la antesala del cigarro normal. La verdad que a pesar de lo que nos diga de la publicidad, al parecer los efectos sí, efectivamente pasa eso, de que sería una antesala para el consumo de cigarro normal. Incluso en Inglaterra, con una cohorte que era bastante importante, se vio que era uno de los principales riesgos de inicio de cocaína. Fíjense, al mismo nivel o casi al mismo nivel que los padres que consumieran drogas ilícitas, ¿ya? Muy unidos, un riesgo en el fondo, un ratio que la verdad que es muy alto. La prevención para consumo de cigarro electrónico a toda edad debe ser un tema que todos lo asumamos como una meta en el fondo. Probablemente hay pocos mensajes que uno quisiera transmitir como que no promovamos bajo ningún punto de vista el consumo de este tipo de hábitos. Una nueva acepción, que dicen que son algo nuevo, probablemente sí. Al tabaco tradicional lo conocemos de la época precolombina, ¿cierto? Todos sabemos que hay registro en América Central, hay grabados, incluso como son los que aparecen ahí en el fondo, de gente que ya consumía, indígenas que ya consumían el conquistador español se dio cuenta de eso cuando llegaron. ¿Qué es lo que dice la OMS? Que está matando 8 millones de personas al año por efecto del tabaquismo, y de ellas 1,3 millones son por tabaquismo segunda mano, ¿ya? Fíjense lo terrible de los datos. En Chile por lo menos somos un país pequeño, pero que igual se nos mueren 52 personas por consumo de tabaco al día y 16 que representa un 16% de los fallecimientos totales, ¿ya? Al tabaco tradicional lo conocemos hace tiempo, que es lo que conocemos del cigarro electrónico del año 2000 en adelante. Esa es la verdad que marca un punto de riesgo. En la segunda mitad del siglo XX ya se crearon los primeros, ¿ya? La tecnología de desarrollar esto, pero finalmente el inventor chino, donde patentó el primer cigarro electrónico, lo podemos dejar en el año 2000. Es una historia de 26 años, la verdad que si uno lo ve a lo largo del tiempo, lo que conocemos el tabaco tradicional, la verdad que es una historia corta, pero que ha generado mucho problema en tan poco tiempo, ¿ya?
Y ahí están los diferentes tipos de análisis que se ha hecho principalmente a nivel del gobierno de Estados Unidos, con la FDA, la Academia Americana de Pediatría, dando por supuesto su indicador, su advertencia en el fondo de qué es lo que está sucediendo con los estudiantes que están consumiendo mucho. Se pueden usar en los recreos, que es el espacio que hay entre clases. ¿Ya? El año 2025, el año pasado, llevamos menos de un año, entró en vigor esta ley regulatoria ya de vapeadores, lo cual es un avance para la realidad chilena. Nosotros tenemos una ley de tabaco que viene de hace tiempo, pero ¿qué es lo bueno desde el año pasado en adelante? Es que también se reguló el tema de los vapeadores. ¿Ya? Y desde el año pasado, antes era de venta libre, ¿ya? Está prohibida la venta, distribución o entrega gratuita a menores de 18 años. Se prohíbe la venta a menos de 100 metros de establecimientos educacionales. Se prohíbe el consumo de estos dispositivos en espacios cerrados. En el fondo, ¿qué es lo que se hace? Se iguala al tabaco tradicional. Y que en el envase debe quedar manifiesto que es adictivo, que está prohibida su venta a menores de 18 años. Nuevamente, se iguala al tabaco tradicional, lo cual es un avance. No lo es todo, por supuesto. Nosotros quisiéramos, de alguna manera, como especialistas en el tema, que la venta y consumo se acabara de frentón, tanto del cigarro tradicional como del vapeador, del cigarrillo electrónico, pero al menos esto es un avance. La prevención nuevamente es lo más importante, ¿ya? Estos son documentos oficiales de la Academia Americana de Pediatría, en el cual ya se nos va inculcando a todos los que vemos niños y adolescentes, es que tenemos que empezar a hablar del tema, ya no solamente de quedarnos en el pasado con el tema del uso del tabaco tradicional, sino que empezar a preguntar por esto. Cuesta mucho en una consulta pediátrica o del adolescente abrir este tema cuando hay un papá al lado, pero sin embargo, la idea es que se haya transmitido el mensaje. Hay que tratar de alguna manera llegar a ese tipo de, de, de público, de población, porque finalmente ellos son que las imágenes cuando abren en internet se dan cuenta de una realidad falsa del consumo de vapeadores. Uno como médico que está más en contacto con los pacientes, que de alguna manera a uno le tienen cierto aprecio porque uno lleva mucho tiempo, especialmente los que vemos niños, llevamos mucho tiempo tratándolo. En el fondo podemos darle un mensaje que sea de prevención. Y siempre tiene que darse, por supuesto, toda la información correcta de qué es lo que uno quiere para ellos, que no se enfermen, y dentro de eso que no se enfermen, que se alejen de la gente que vapea, de que ellos mismos no vapeen ni consuman cigarro tradicional, no. Bueno, finalmente yo termino esta diapositiva en las clases de los estudiantes haciéndole un resumen, que efectivamente lo que yo opinaba, que calentaban un líquido, era verdadero, que estaban de moda, lamentablemente es cierto, que son inofensivos, un rotundo falso, que no contienen nicotina, un rotundo falso, que no hacen mal, por supuesto que no, que son cool, bacanes, por supuesto que no, porque hacen mal. ¿Qué hay de diferentes olores y sabores? Muy bien lo saben ellos. La industria tabacalera nuevamente quiere que la gente se vuelva más adicta, no solamente por nicotina, sino que también por este tipo de olores y sabores, que están avalados por la ciencia y los médicos categóricos no, que se pueden usar en los espacios libres, por supuesto que no, que son un invento nuevo, probablemente no, porque se crearon en la segunda mitad del siglo XX, se empezaron a vender a principios del 2000 y que sirven para dejar de fumar tabaco tradicional, un no demostrado que es categórico. Como mensajes finales, los cigarrillos electrónicos o vapeadores son perjudiciales para la salud respiratoria, igualando a lo que hace el tabaco tradicional. Probablemente es un mensaje fuerza que hay que tener súper claro. Se ha visto que los efectos negativos de vapear sobre la salud pueden ser incluso más rápidos que el tabaco tradicional. El ejemplo que les daba de Evali en el fondo, que es consumo en poco tiempo, en el fondo, eso uno no lo ve de forma tan patente, tan evidente como el consumo tradicional, del tabaco tradicional, donde tienen que pasar largos años. Esto es nocivo, claramente, e incluso puede ser más rápido. Y el sistema de salud y los médicos a nivel mundial recomendamos no iniciar el hábito tabáquico a ninguna edad, ni cigarrillo electrónico, ni tabaco tradicional. Por lo tanto, la prevención siempre va a ser lo más importante. Muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, doctor. Excelente la presentación.
Quería comentarles que pueden ir enviando por el chat preguntas y cuando terminemos con la presentación de la siguiente disertación las vamos a ir respondiendo. Ahora pasamos a presentar a la doctora Cristina Gaitán, que es coordinadora actual de la sección de tabaco y epidemiología de la MR. Ella es expresidenta de la Sociedad de Tisioneumonología de la provincia de Buenos Aires, también expresidenta de UATA y ex jefa de servicio de neumonología del Hospital Perón en Avellaneda. Muchas gracias, doctora, y puede comenzar su presentación. Después de este inconveniente que suele suceder, les doy las gracias por estar y por supuesto felicitarlo, Guillermo, por la excelente exposición. Vamos a, divino, aparece un Zoom, no responde. Bien, pero responde. Vamos a ver que en realidad tenemos más coincidencias que diferencias con el país hermano. Y entonces vamos a empezar con algunos datos para podernos situar en la realidad de este lado de la cordillera. También pasó lo que en Chile, que en nuestra cuarta encuesta de factores de riesgo ya vimos cómo bajó el consumo de tabaco, que de un 35% aproximadamente, que era lo histórico, pasamos a un 22%. Esto que con mucho esfuerzo logramos las instituciones médicas, ONG, difundiendo, explicando, por supuesto, lo único que hace es poner nerviosa en la industria tabacalera, que entonces empieza con sus ardides. En ese momento teníamos un consumo de cigarrillo electrónico medido nada más que en adultos de un 1%, y sí la preocupación de la precocidad con que los niños comenzaban a fumar y que 1 de cada 5 jóvenes de 13 a 15 fumaba. ¿Qué pasó en la encuesta de tabaquismo mundial de jóvenes del 2022? Arroja que un 16% consumían en los últimos 30 días cigarrillos electrónicos y un 14% usaban estos dispositivos dispensadores de nicotina. Nuestros datos en el Cedronar arrojó un 16,7% de adolescentes que habían consumido en los últimos 30 días, y también datos propios del CEDES daba un 20%. Y aparece acá la primera cosa que nos interesa para introducirnos también en lo que vamos a hablar en la charla, que ya aparece un 1,9% de consumo de las bolsitas de nicotina. Esta es una encuesta interesante que hizo FICA Argentina en Ciudad de Buenos Aires, donde encontramos un 8,9% de consumo de cigarrillos electrónicos, con otros datos también preocupantes, como que un 38% han probado, que un 19% consumen, que un 13% consumen algo más, etcétera, etcétera. Y quiero presentarles este trabajo que es muy interesante, recientemente publicado en la revista Respirar, porque son datos de nuestra región. Esto es una revisión sistemática y un metaanálisis sobre la prevalencia de cigarrillos electrónicos en América Latina y el Caribe. Los autores demuestran cómo se incrementó el uso y, por supuesto, la preocupación. Pero lo más importante es que tenemos datos como que las tasas de consumo más altas se registraron en Trinidad y Tobago con 17,2% y en Jamaica un 14,6%. Por el contrario, las más bajas fueron las de México con 2,3% y El Salvador con 1,5%. Esto hace ver qué importancia tiene el acceso que pueda tener el adolescente, cómo se implican los regímenes, si son más severos, menos severos, si les importa la salud o no. Bueno, puede tener varias lecturas. Y en Argentina nos da un 7,1 y en Chile
un 8,9. Este trabajo, yo no me voy a ahondar, por supuesto, en el daño porque ha sido magníficamente expuesto, pero me pareció interesante, también está recientemente publicado y muestra a las claras cómo, tomando una población de adolescentes presuntamente sana, pero vapeadores crónicos, cuando se los somete a ejercicios, marca el deterioro que tienen, cómo disminuye la capacidad de ejercicio, cómo se altera la ventilación, cómo se altera la espirometría, porque a los cambios de posición y todo, el pulmón ya no puede responder, como que se embota, porque hay un daño precoz de la vasculatura. Así que más allá de todos los cambios agudos, como bien decía el colega, esto es lo que vamos a ir viendo crónicamente. Y lamentablemente poco se está haciendo. Bueno, también voy a contarles cómo estamos con respecto a la legislación en Argentina. Nosotros tenemos una ley nacional fantástica que prohíbe la publicidad, promoción, patrocinio de todos los productos del tabaco en todo el territorio. Y también está pautado para los productos que están autorizados, por supuesto, cómo deben ser expuestos en los kioscos. Tienen una normativa donde tienen que tener un tamaño adecuado los carteles, en qué lugar tienen que estar situados y claramente no al lado de las golosinas. Después tenemos la disposición de ANMAT, que prohíbe la comercialización de los cigarrillos electrónicos en todo el territorio nacional. Y también tenemos la resolución 565 del 23 del Ministerio de Salud de la Nación, prohibiendo importación, distribución, comercialización, publicidad, promoción de tabacos calentados. Esto es maravilloso. Leyes no nos faltan, claramente no se cumplen porque no hay fiscalización, porque no hay interés, porque no hay penalización, pero así estamos. Bien, como bien decía el colega, la industria tabacalera, al ver que se le caía la industria del tabaco convencional, sale a la venta con los cigarrillos electrónicos, con sus líquidos que a corto plazo demostraron la problemática y que de inocuos no tenían absolutamente nada. Por más que los defiendan, la información científica está, la difusión se hace, y entonces mientras nosotros nos dedicábamos a difundir esto, ellos ya fueron por más y sacaron los productos calentados de tabaco. Entonces, el cigarrillo electrónico sigue funcionando, pero aparecen estos IQOS, que significa que yo puedo dejar de fumar ordinarios rápidamente. Es decir, el cigarrillo electrónico ellos lo sacan y lo promocionan como inocuo y como método fácil para dejar de fumar. En cambio, este lo sacan pensando en los pobres fumadores que no pueden dejar de fumar y les brindan algo mejor, que de mejor, por supuesto, no tiene nada. La diferencia entonces, acá no hay líquidos, acá no se rellena, estos tienen unos cartuchos que se llaman HIT, que se colocan y tienen tabaco prensado. Entonces, no son los mismos. Estos dispositivos utilizan el tabaco para administrar nicotina, es tabaco. En cambio, el cigarrillo electrónico usa un líquido que tiene nicotina, no tiene y tantas otras hierbas para administrar esa nicotina. Y, por supuesto, es porque es tabaco calentado. Sabemos que ya hay estudios que demuestran que hay combustión, si bien menor, hay combustión. Y además está demostrado que emiten un aerosol de segunda mano que es dañino como el del cigarrillo. Entonces, nosotros seguimos insistiendo con que
es dañino, con que los pulmones solo pueden respirar aire, con que no hay una dosis de nicotina que sea sana, que sea no patológica, que no cause daño. No existe, no existe. No hay un nivel de nicotina aceptado. Entonces, ¿cuál es la novedad? Desde el año pasado, por lo menos en nuestro país, ya están a la venta en todos los kioscos y al lado de las golosinas estas bolsitas de nicotina, estos pequeños sobrecitos que pueden contener nicotina sintética o de la planta del tabaco y que hay distintas marcas con distintas características, pero todas contienen nicotina. A la nicotina, ¿qué le agregan? Por supuesto, los saborizantes, su caballito de batalla. El saborizante no solo que lo va a hacer más rico, más apetecible de una, sino que va a ayudar a remarcar la adicción. Todos sabemos cómo se rememoran los sabores, los aromas, entonces va a ayudar a la nicotina, vamos a tener un doble mecanismo de acción para reforzar más aún la adicción en los adolescentes. Además les ponen edulcorante, fibra vegetales, celulosa para darle la consistencia adecuada y es, como les dije, sacan la nicotina de la parte más potente de la planta del tabaco o la hacen sintética. La cantidad de nicotina va a variar según las presentaciones, pero las hay de distintas características, de distintas cantidades. Así se presentan. Estas son las dos marcas que nosotros tenemos comercializándose, el Velo y el Sin. Fíjense las cajitas, qué bonitas que son, y díganme si no parecen un pastillero, caramelos, y por supuesto los ponen al lado de las golosinas. Y además, ahora en los últimos tiempos se agregaron no solo las promociones online, los influencers, sino que directamente hay promotoras en los kioscos que los promocionan y regalan, regalan, sí, para que los puedan probar. Maravilloso. Así es como se utiliza, colocando esta bolsita debajo del labio superior en contacto con la encía y se va liberando la nicotina. ¿Mm? Así que salud sin humo. Ellos dijeron un lema, vamos por un un país sin humo, un mundo sin humo, un continente sin humo, lo que quieran. Vamos por más. Y ahora que vamos viendo todo el daño que hacen esto, vaya a saber en qué estarán pensando. ¿A qué equivale? Es difícil saberlo y hay distintos conceptos, pero este Centro Internacional para la Investigación Biotecnológica da esta equivalencia y dice que como referencia un pouch de 3 sería lo mismo que la nicotina que tiene un cigarrillo. Pero cuidado, hay una diferencia. Con los pouch se absorbe entre un 25 y un 30% de la nicotina, mientras que con el cigarrillo es alrededor del 15% de la concentración total de la nicotina. Entonces, aunque fuera la misma cantidad, siempre solo uno va a equivaler a varios. ¿Y qué va a producir? Por supuesto, lo primero son las alteraciones locales. Obviamente va a haber irritación, ardor gingival, aftas, erosiones, dolor. Puede haber lesiones inflamatorias que pueden transformarse en premaligna. Y en el sistema cardiovascular, obvio, va automáticamente. Estamos poniendo una bomba que se absorbe rápidamente. Va a aumentar la frecuencia cardíaca, palpitaciones, aumenta la presión. Y esto va a ser desde una anécdota o algo casual hasta poder provocar arritmias severas, cardiopatías isquémicas. Todo va a depender, por supuesto, del estatus previo de la persona que lo está
consumiendo y de la cantidad y asiduidad con la que lo realiza. También el aparato gastrointestinal va a estar afectado con náuseas, vómitos, reflujo, dolor abdominal, lo mismo va a depender de la dosis. Y lo que más nos preocupa, la alteración en el sistema nervioso, porque bueno, como toda la nicotina, como fue explicado, pero recordemos que el cerebro del adolescente, del niño, se está formando, se está moldeando, hasta los 25 años se está desarrollando, por lo tanto, el daño va a ser muchísimo mayor que en los adultos. Y puede simplemente dar cefalea, mareos, nerviosismo, como puede dar una gran irritabilidad, trastornos del sueño, por supuesto la dependencia con síntomas de abstinencia y la compulsión por el consumo. Bueno, como vemos, esta nueva modalidad no tiene humo, pero tiene tantos daños como todos. Algunos impactan en los mismos órganos, otros en otros órganos, pero todo es totalmente nocivo, preocupante y alarmante. Pero nosotros seguimos luchando, la seguimos peleando, seguimos denunciando, seguimos difundiendo, pero hay una realidad, que hay enfermos, que hay adictos, y entonces hasta ahora nosotros nos ocupábamos de la adicción estrictamente del tabaco, y tenemos guías para saber cómo proceder, tenemos normativas. ¿Y qué hacemos con estos fumadores? Porque no están esas normativas, pero tenemos delante un adicto, tenemos algo que nosotros conocemos bien, que es la adicción por fumar, la adicción por la nicotina. No importa si fumó a través del vapor o si fumó a través del cigarrillo. Es un paciente que tenemos que ver cómo nos vamos a arreglar para atenderlo, para poder clasificarlo, para poder saber su grado de adicción. Y el problema, como que fueran pocos que tenemos, es que la mayoría se convierte en fumadores duales, porque está demostrado que usan el cigarrillo electrónico en determinados lugares, en determinados momentos, en determinados entornos, y en los otros usan cigarrillos convencionales. Bien, por suerte vino a echar luz y a darnos herramientas este importante documento que los expertos de CEPARA, LATA, MR y otras organizaciones realizaron. Esto les costó un trabajo importantísimo porque, claro, las dificultades para poder medir el grado de vapeo es terrible. Sabemos que hay vapers, como bien fueron mostrados, de todo tipo, desechables, recargables, más modernos, menos modernos. La concentración del líquido de nicotina nunca lo vamos a saber, aunque nos trajeran, yo estoy usando esto, no sabemos ni lo que tienen porque todos los líquidos son ilegales, por lo tanto no podemos confiar y han sido dosados y demostrado que aún los que dicen sin nicotina contienen nicotina. Pero bueno, llegan a una conclusión y nos dan como herramienta que para nosotros medir cuánto vapea, el método indirecto que vamos a usar es preguntarle cuántas veces al día lo usa, contando que cada vez que lo usa son 10 minutos, o la cantidad de horas que lo utilizan al día. Ese es el método indirecto. ¿Y por qué? ¿Porque se les ocurrió? No, porque estuvieron estudiando, buscando en la literatura y se vio la correlación perfecta que tiene saber la cantidad de veces con la cotinina en sangre.
Entonces, el método indirecto que nosotros podemos usar cómodamente y de una manera sencilla en el consultorio es esta. ¿Cuántas veces por día lo usa? Sabemos que lo vamos a valorar en 10 minutos. Y si nosotros quisiéramos el método directo, es tener en cuenta que todo valor por encima de 6 nanogramos por mililitro es positivo para nicotina. Todo por debajo no tiene nicotina. Entonces, acá tenemos la clasificación de la intensidad de vapeo por cigarrillo electrónico. Si nosotros le decimos, sabemos que consume menos de 10 veces por día, va a ser leve, 10 a 19 moderada, 20 a 29 severo, 30 o más muy severo. Si lo queremos hacer por horas de consumo, porque nos resulte más práctico, digamos que menos de 2 horas va a ser leve, entre 2 y 4 moderado, entre 4 y 6 severo y 6 o más muy severo. ¿Y esto con qué se relaciona? Con que el leve va a tener entre 6 y 100 miligramos por mililitro de cotinina. El moderado entre 100 y 200, el grave entre 201 y 300 y el muy grave más de 300. Pero nosotros, aparte de saber la intensidad, ¿qué tenemos que saber? Cuando nosotros tenemos que repertorizar un paciente, cuando tenemos que hacer un diagnóstico de qué tipo de fumador tenemos delante, tenemos que saber cuál es su grado de adicción física y cuál es su grado de motivación. Entonces, también pensaron en esto y hay distintas tablas que se han adaptado a esta realidad. Nosotros elegimos la del Fagerström modificado porque la verdad que es muy práctico para hacerlo en el consultorio y nos resulta súper ágil por la costumbre del Fagerström. Entonces, igual que el Fagerström, le vamos a preguntar cuántas veces al día lo utiliza. Y después le preguntaremos si es difícil no vapear en los lugares donde está prohibido. También le vamos a preguntar cuándo sería peor no poder usarlo. ¿Cuánto tiempo pasa entre que se despierta y vapea? Si el uso es más frecuente durante las primeras horas del día. Y, finalmente, si aún estando enfermo lo utiliza. Entonces, el resultado va a ser que de acuerdo a la puntuación tendremos una baja dependencia de 0 a 2, baja a moderada si es de 3 a 4, moderada si es de 5 a 7 y alta si es 8. Entonces ya tenemos diagnosticado cuál es la dependencia física. Con respecto a la motivación, por supuesto vamos a hacer todas las preguntas que hacemos siempre, ¿no es cierto? ¿Por qué está acá? ¿Cuántas veces intentó? ¿Cómo se ve? Y luego le damos la escala visual analógica para que él marque de 0 a 10 cómo se siente demotivado para poder iniciar el tratamiento de cesación. La puntuación ideal sería la de 8 o más, que infiere una alta motivación para el abandono. El tabaco calentado no es algo que a nosotros nos quite el sueño por ahora. Realmente los aparatos no han pegado tanto y además son mucho más caros. Entonces, en realidad no es la problemática como lo es el cigarrillo electrónico en este momento. Pero, por si les interesa, también tienen la posibilidad de valorar la intensidad en el tabaco calentado de la misma manera, de acuerdo a la cantidad que fuma, y los niveles de cotinina se mantienen iguales. También está el Fagerström modificado para tabaco calentado, prácticamente con las mismas preguntas. ¿Cuánto fuma? Si es difícil no fumar en lugares donde no se puede. ¿Cuándo estaría peor si no lo puede fumar? ¿Cuánto tarda entre que despierta y el primer cigarrillo? Si fuma más a la mañana y el resto del día o si fuma estando enfermo. Y la respuesta va a ser
de 0 a 2 baja, de 3 a 4 moderada, 5 a 7 alta y 8 o más muy alta dependencia. Entonces, de esta forma, nosotros podemos tener catalogado, podemos tener medianamente diagnosticado qué tipo de fumador tenemos. Y por supuesto, como vamos a tener en cuenta que es un fumador dual, a todo le vamos a agregar un poquito más. O sea, si estamos en duda que está entre leve y moderado y tenemos certeza de que también está consumiendo cigarrillos convencionales, bueno, vamos siempre a ir un escalón para arriba y no para abajo. Pero después tenemos que ofrecerle un tratamiento y acá estamos con otro problema. Estamos sobre todo con niños y con adolescentes. Entonces, en lo que más nosotros tenemos que hacer hincapié, más que nunca, es en todas las patas del tratamiento psicológico. La psicoeducación. A ver, como hablaba el doctor Cepeda, informarles, mostrarles con videos, con imágenes, todo el daño que ocasionan. Nunca para asustarlos, nunca para querer, oh, qué horror, para que se asusten, para que digan. Sabemos que, y menos a nadie, y menos a un adolescente, lo vamos a correr con el miedo. Simplemente hay que saber llegarles para que vayan concientizando, simplemente que entiendan que no es vaporcito de agua, que no es inocuo, las cosas que les están ocurriendo a sus organismos y cómo pueden no ocurrirle o cómo pueden dejar de hacerse ese daño. Explicar claramente que reducción de daños no existe en tabaquismo. Nosotros esto lo peleamos a rajatabla y desde la MR hemos sacado un documento de consenso en nuestra sección. La reducción de daño no existe porque insistimos que no hay una dosis que sea inocua y no hay por qué buscar una sustancia que tenga un poco menos de nicotina o un poco menos de tóxicos, un poco menos de químicos, cuando en realidad lo que hay que hacer es la prevención o bien el tratamiento que científicamente está comprobado y no hacerle demorar tiempos o que lo pase peor haciéndose cada vez más adicto, con lo cual tendrá más recaídas y más frustración. La segunda pata del tratamiento psicológico va a ser lo que hacemos siempre, lo conductivo-conductual, modificar la conducta. Enseñarle como les decimos, bueno, si te levantás y haces esto, trata de hacer esto otro. Si desayunás con esto, desayuná de otra forma. Cambiá la dieta. Evita las situaciones de riesgo. Trata de juntarte con amigos que no vapeen. Trata de evitar ahora que estás en este proceso que te estén tentando. ¿Cómo podés controlar tus estímulos? Todas las técnicas de sustitución. Y nosotros, además, también desde nuestra sección, hemos creado esta app, la app que se llama Un Gran Día, que tiene ese logo y que está de libre acceso. Los invitamos a todos los que quieran bajarla y usarla. Nació, por supuesto, como para ayudar al tabaquista convencional, pero ya la estamos nutriendo de mucha información sobre vapeo y además todo lo que son los tips, los beneficios de dejar y demás son común a todos. Así que es una herramienta que acompaña al paciente, como que todos los días le va dando un tip, un consejo, tiene información científica, todo, lo va acompañando y al profesional le sirve también porque tiene una ayuda más para poder llegar con éxito a la cesación tabáquica de nuestro paciente. Y finalmente, lo tan importante también como es la entrevista motivacional. Si él dice que tiene una motivación alta, mejor, pero siempre, en general, no es tan alta y además nosotros siempre tenemos que reforzar. Recordar las 5 R's, remostrarle la relevancia que tiene que tome esta decisión de dejar
el vapeo, los riesgos que implican, las recompensas que va a tener por dejar, siempre va a tener el problemita de la resistencia, porque va a estar el angelito y el diablito. Siempre van a estar ahí tratando de luchar a ver quién gana. Y en nosotros está el repetir permanentemente el consejo. Venga por lo que venga el adolescente a la consulta, como lo hacemos con los adultos, siempre preguntar por esto y siempre dar el consejo, aunque no lo esté pidiendo por esa causa. Si no nos acordamos de las 5R, como siempre, el ABC. Averiguamos, brindamos consejo y siempre ofrecemos cesación. Si no es en nuestro consultorio, porque podemos no dedicarnos a eso, siempre tener un lugar de referencia donde remitir y no dejar pasar la oportunidad. Y finalmente tenemos el tratamiento farmacológico, pero claro, esto si se trata de adultos, está muy bien. Y yo les diría, si se trata de adultos, ¿qué diferencia hay? Nada, es un fumador, es un paciente que tiene una adicción tabáquica por la nicotina, por lo tanto voy a proceder de acuerdo a su grado de dependencia física a darle la medicación que será la terapia sustitutiva con nicotina o los no nicotínicos. La terapia sustitutiva con nicotina, tenemos los parches, cuando nosotros necesitamos brindarle todo el día una cantidad como para que esté más tranquilo, y también están el spray nasal, los caramelos, los chicles de nicotina para los craving. La vareniclina es una droga fantástica, pero hace años que nosotros no la tenemos, salió del mercado, y nos manejamos con bupropion, que combinamos o no de acuerdo a la necesidad, como decíamos, de acuerdo al individuo. Y el bupropion, recuerde que lo que hace es inhibir la recaptación de las catecolaminas, haciendo que el paciente entonces se mantenga con esa euforia que le da el tabaco sin estar fumando. Y afortunadamente ya tenemos en el país, todavía no a la venta, pero muy prontito sí, citicina, que de alguna manera viene a reemplazar la vareniclina, tiene un mecanismo de acción como ella, compitiendo con los núcleos nicotínicos del cerebro, y entonces compitiendo con la nicotina, por los núcleos nicotínicos del cerebro. Entonces los ocupa y hace como que el paciente entonces tiene nicotina sin tener nicotina. Lamentablemente, bueno, hace mucho tiempo que no tenemos vareniclina, y como les dije, ahora vamos a tener. Es muy similar, lo único que requiere de una cantidad de comprimidos mucho más seguidos y más cantidad de comprimidos, a diferencia de la vareniclina, que tenía una posología muy cómoda. Pero bueno, estamos muy contentos que vamos a poder contar con esto. Claramente el tratamiento farmacológico para los niños y adolescentes menores de 18 años no está consensuado, así que, bueno, por eso digo que es fundamentalmente toda la parte de psicología y motivación con la que tenemos que manejarnos. Y bueno, nada más, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias por la presentación, doctora. Excelente las dos presentaciones, los felicitamos, y también al mandado felicitaciones a través de la página. Quería comentarles que esta charla va a quedar grabada en la mediateca para quien quiera volver a verla o el que no alcanzó a verla en forma completa. Y ya que quedamos abiertos a las preguntas, le doy la palabra al doctor Carlos Becasín, que quiere realizarle unas preguntitas. Bueno, sin duda, agradecer la presentación de ambos, sumamente claras y por sobre todo, digamos, ejemplificadoras de la situación. La pregunta básicamente es para ambos, porque tenemos, y viendo las estadísticas que mostró Guillermo en su presentación sobre el incremento de la utilización de los vapeadores en la población adolescente, menores de 18 años,
entendiendo que la evaluación estadística de la prevalencia se basa en las cuestiones simplemente de la encuesta. Todos sabemos que probablemente el adolescente, por una cuestión eh, generacional, etcétera, tiende a justamente ocultar el consumo y podemos asumir que seguramente la utilización sea aún mayor de las estadísticas que manejamos. Y viendo en ese contexto la utilidad de la cotinina como metabolismo, perdón, metabolito residual de la utilización, si no sería conveniente el pedido de cotinina en orina en aquellos adolescentes sintomáticos respiratorios que obviamente ingresan con un padre, un tutor, a la consulta y por el miedo o la negación del control parental omiten justamente el informar de la utilización. ¿Creen que eso podría ser una de utilidad, sobre todo a la hora de tomar decisiones en consultorio? Doctor. No, yo creo que es muy buena su pregunta, doctor Brescasil. La verdad que, a ver, para nosotros los que vemos niños y adolescentes se nos crea un problema rescatar datos que sean reales cuando uno está en la consulta, en el consultorio con ellos, porque evidentemente ingresan con los padres. Y es imposible atender a un niño o un adolescente solo, especialmente en la primera visita. En ese sentido, probablemente sería de a ver, es un tema complejo, pero sin duda que hay que abordarlo de alguna manera. Lo que sí no está en discusión nunca es tratar de hacer una historia clínica, una anamnesis que sea lo más sincera posible, tratar de alguna manera de rescatar los datos que sean necesarios y útiles, y de todas maneras, un poco lo que también mencionó muy bien la doctora Gaitán, que en el fondo es mostrarle el riesgo que hay asociado con todo lo que se está haciendo en el fondo. Probablemente por ahí en la confianza, en la confidencialidad de una consulta no pudiera tener datos que sean válidos. Sin duda que pedir metabolitos podría ser un avance, de todas maneras, podríamos tener los datos incluso que sean más certeros, pero eso evidentemente tiene que ser advertido, contarle a este adolescente, porque el adolescente obviamente que salió de la consulta, ya revisó en internet que para qué le pidieron ese examen, ¿cierto? Lo mismo que los padres también, que se podrían de alguna manera complicar y ofender también con esta actitud del médico que a lo mejor no le está creyendo al paciente, ¿ya? Hay que recordar que, por lo menos en el caso nuestro, las consultas, siempre habitualmente como son adolescentes, uno lo ha seguido a través del tiempo, y hay relativamente una, a ver, hay un apego en el fondo a lo que le pudiera decir el médico en cuestión, que ha sido su médico probablemente muchas veces a nosotros los broncopulmonares nos pasa, que hemos sido los médicos de toda la vida de esos pacientes, pues, desde que nacen prácticamente. Entonces, ahí probablemente la confidencialidad de la consulta, llegar a buenos términos, podría ser mucho más, eh, más satisfactorio para ambas partes. Pero sin duda que el tema de los metabolitos es un tema a considerar, especialmente cuando a uno no le cuadre la historia clínica con el examen físico también. Muchas gracias, Eh, Guillermo. Carlos, es un estudio que no es sencillo y es costoso. No se puede hacer por rutina. Y además, justamente el trabajo que presenté te marca con cotinina en plasma la correlación que hay. Entonces, sería prácticamente imposible, no daría el sistema de salud si nosotros a cada uno que viene le vamos a pedir cotinina. Creo que la correlación está muy bien estudiada y está en nosotros, bueno, interrogar y como yo decía, cuando uno tiene dudas siempre le calcula un poquito más y no un poquito menos. Creo que hay casos por ahí especiales donde uno puede pedir o cuando uno quiere hacer un trabajo científico, pero no me parece que sea, no es, es decir, no es como con el cigarrillo convencional que vos le haces una coximetría y entonces sopla en el aparato, bueno, pero acá esto no estaría indicado y entonces no hay un metabolito que sea
de fácil acceso en cuanto a la practicidad y económico. Así que me parece que con esta tablita que nosotros tenemos nos podemos guiar bastante bien y estoy de acuerdo con vos que hay subregistro, pero fíjate que aún con el subregistro los datos son tremendos, pero no tenemos ayuda, no hay nada, es decir, al contrario. Y ni hablar de las últimas noticias que no sé si se enteraron que la AFA firmó con la empresa de Vapers, así que están los jugadores de nuestra selección argentina de alguna manera promocionando el vapeo. Así que es remar contra la corriente, porque si el ejemplo de los artistas, como mostraba el doctor Cepeda, de un médico, de un deportista, es que fume o que vapee peor, y nosotros estamos remando contra la corriente. Pero bueno, acá estamos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por la pregunta, doctor. Voy a pasar a leer algunas de las preguntas de la audiencia. Acá preguntan si la presencia de acetato de vitamina E es lo más perjudicial en los vapeadores. Sí, sí, es muy buena acotación en el fondo. Eso es lo que justamente se asoció con el riesgo de Bali en el fondo, ya del daño. Ya hay un daño terrible, ya notorio. Ahora, aquí lo malo en el fondo es que nuevamente pues, la industria tabacalera no sincera en el fondo el contenido de lo que vende. Entonces, la verdad que es una exposición de todas maneras, un riesgo que están viviendo nuestros niños, adolescentes, personas mayores, quien sea que vapee. La verdad no hay, a ver, nunca va a haber espacio ni tiempo suficiente como para no darle siempre el sentido de riesgo que hay con el hecho de que vapeen las personas, ¿ya? Que fumen, por supuesto, cigarrillo convencional o que vapeen, la verdad que se hermanan, ¿ya? Hay que hacer esta asociación, este link, donde son igual de nocivos en el fondo. Y comparto con la doctora Gaitán esa aprehensión que tiene bueno, básicamente el uso de metabolitos que, claro, si uno lo extrapola a nivel poblacional, claro que es impagable en el fondo para un servicio de salud el que sea. Habrá casos excepcionales probablemente, pero no es la regla. Bien, Perdón, Natalia, perdón. quiero ampliar un poquitito esto porque cuando se produjo la epidemia de Bali fue muy discutido cuál era la causa y bueno, durante mucho tiempo se estuvo discutiendo si era que habían puesto por marihuana, esto, el otro. Y entonces cuando después se vio que era por la vitamina E, todos los defensores de los vapeadores salieron a decir, bueno, el Evali no tuvo la culpa el cigarrillo electrónico, el problema es lo que le pusieron. Entonces, bueno, reforcemos que sí, esa vitamina E fue aparentemente la causa que desató el EVALI, pero por más que le saquen la vitamina E, sigue siendo tóxico, ¿eh? Por favor, porque se agarran de eso muchas veces para deslindar de que, bueno, fue la vitamina E. Bien. Otra de las preguntas es si hay trabajos sobre los daños crónicos de estos polvos de nicotina en poblaciones y si aparece mayor porcentaje de cánceres en el sistema digestivo. De los pods de nicotina. Sí, No, no puede haber trabajos crónicos porque recién se están usando. O sea, puede haber trabajos con respecto al snus de Suecia y demás. Esos snus es diferente porque solo tienen tabaco picado, no tienen todos los componentes que tienen las bolsitas acá, y de todos modos esos snus que teóricamente dicen que son tan buenos y que en Suecia hicieron que bajara el porcentaje de fumadores y demás, fueron prohibidos en toda Europa. Entonces, por algo debe ser. Acá se conocen los daños que yo mencioné, pero no hay trabajos a largo plazo. Todavía no, por lo menos no bien. que yo conozca. Bueno, mandan felicitaciones y también cómo explicar a los adolescentes qué es más dañino que el tabaco si lo asocian más a la adicción generada por la nicotina que a otros elementos que causan daño pulmonar.
Sí, sin duda a un adolescente que hay que llegar con un mensaje que sea directo, que sea franco y evidentemente sin tanto detalle. Probablemente les va a parecer medio raro si uno les cuenta lo que pueden significar los metales pesados, y qué es lo que es el acetato, en fin, o sea, hay que dar mensajes que sean cortitos, pero que sean suficientemente potentes para que lo entiendan. Ahora, uno a rato tiende como a subestimar lo que pueden pensar los adolescentes principalmente, pero muy interesante a mí. O sea, se lo digo una experiencia muy acotada, muy limitada la mía del hecho de ir a un colegio, presentar en diferentes niveles, pero me llama muchísimo la atención el nivel de preguntas que hacen, ¿ya? Preguntan en el fondo por qué es dañino, qué me pasaría si que sigue. Hay una pregunta que se repite en todas las clases, ¿saben cuál es? ¿Qué pasa si es que yo inhalo ese vapor en el fondo que inhala a mi hermano o que inhala a mi papá? O sea, hacen preguntas que la verdad que todos nos cuestionamos, pues, en el fondo. ¿Qué pasa con este vapeo de segunda mano? Que de alguna manera se los transmitía ahí con una diapositiva, pero que en el fondo indican claramente que hay preocupación y se dan cuenta claramente, ¿eh? Ahora, ¿cuál es uno de los grandes problemas? Y ahí comparto con lo que dice la doctora Gaitán, que nosotros estamos remando contra la corriente. La industria tabacalera es una industria poderosísima, o sea, tiene un grado de influencia a nivel general que es gigante, ¿ya? Y la verdad que transmiten un mensaje de éxito, de modelos, de, qué sé yo, actores, de todo tipo en el fondo, de que va en contra de lo que realmente son. O sea, encubren muy bien el daño que van a generar actualmente y lo que van a generar a futuro, solo por vender. Solamente un dato, en Chile un vapor, en el fondo un cigarro electrónico vale 15 a 20 dólares, vale un poco lo mismo que vale en Estados Unidos o por ahí anda en Europa, a lo mejor un poquito menos. Pero fíjense que en India y en China vale 1 a 2 dólares. O sea, lo van adecuando a la realidad de cada nación, lo cual es tremendo. Cuando uno ve la ganancia, no, en el fondo de la industria en general son monstruosas, uno ve que los números se disparan. Y eso es gracias no al cigarro tradicional actualmente, sino que al vapor. Bien, gracias, doctor. Otra pregunta que nos están haciendo en la audiencia es, ¿qué argumento podemos esgrimir para diferenciar los productos de reemplazo de nicotina vía oral como chicles y caramelos aprobados para la cesación tabáquica con respecto a las bolsitas de nicotina? Excelente. Lamentablemente están queriendo dar esa sensación o dar ese mensaje. Ya hemos escuchado relatos de kiosqueros o de gente que dice, bueno, tenés que hacer un reemplazo de nicotina, fíjate, los parches y estos salen tanto. En cambio, esta cajita de pastilla sale 5.000 pesos. Entonces, usa esto y listo. Bien, la diferencia es abismal. Primero, los métodos nicotínicos de reemplazo nicotínico son tratamientos que están aprobados por la FDA, que tienen un respaldo científico y que nosotros utilizamos cuando consideramos que ese paciente lo necesita luego de haberlo diagnosticado correctamente y que en general lo vamos usando a dosis decrecientes, asociado o no a una medicación no nicotínica y siempre asociado a todo lo que hablamos de la motivación, del acompañamiento, de lo conductivo-conductual. Esto otro que se vende es nicotina mezclada con muchas cosas, con saborizantes, como dije, que entonces lo que hace es reforzar la adicción lejos de ir disminuyendo. No sabemos qué cantidad usa y va a comprar cualquier cajita que tenga más, menos, da lo mismo, y es dañina. No es algo para cesar, no está aprobado por ANMAT, no es un producto farmacéutico, se vende en kioscos, no en farmacia, y no tiene ninguna
constancia, no tiene ninguna regulación del Estado. De ninguna manera se pueden equiparar. No son medicamentos. ¿Mm? Bien, y acorde a esa pregunta, también nos preguntan si la ADMAT aprobó las bolsas de nicotina. No, no Perfecto, hay eso ninguna para novedad aclarar. con respecto a eso. Bien. También mandan felicitaciones y en algunos lugares dice que todavía no se ven bolsas de nicotina en el interior del país, pero comentan que es cuestión de tiempo. eh, es uno de los comentarios. Y después, eh, ¿cómo hacemos con los controles? ¿Debe ser compromiso de todos? ¿Deben constar en los reglamentos de las instituciones, ya que pueden dar la oportunidad de descubrir algo más? Eso también nos acotan con respecto a los controles en los puntos de venta. No sé si querés hacer algún comentario, Cristina. Sí, claro, es lo que yo explicaba. La legislación está y habría que fiscalizar y habría que incautar los productos porque están infringiendo la legislación. Lo que pasa es que no hay fiscalización, no hay retiro de los productos y no hay penalización. Y nosotros, desde la MR y junto a otras instituciones y a otras ONG, hemos hecho varias denuncias. Hemos denunciado en el Ministerio de Salud de la Nación, de la provincia, en el control de tabaco de ciudad, control de tabaco de provincia, a los diputados, a los senadores. Mandamos cartas a todos lados, haciendo, el año pasado, cuando empezaron a aparecer, haciendo la denuncia de lo terrible que estaba pasando con los vapeos, y si al vapeo además ahora le agregábamos esta otra desgracia, ¿qué estaba pasando qué va a pasar con la salud de nuestros jóvenes? Hemos pedido audiencias, no nos contestó nadie. Solamente el Ministerio de Salud de la provincia sacó un comunicado diciendo que la verdad las bolsitas no eran aconsejables, que tenían toxicidad, que no eran aconsejables, y hubo una reunión para tratar de ver cómo se puede mejorar, cambiar la ley, pero yo vuelvo a repetir, no es un problema de cambiar la ley, es un problema de que se cumpla la ley. Y eso no estaría sucediendo y nosotros no hay mucho que podemos hacer más que denunciar y denunciar y denunciar. Primero, cada uno puede denunciar en la página del ministerio y nosotros como institución estamos permanentemente denunciando, pero vuelvo a repetir que no hemos tenido nada de respuestas. Tenemos las manos atadas y como contrapartida sabemos que están siempre trabajando para tratar de permitirlas. Están reunidos en el gobierno viendo cómo sale el permiso de utilización de estos dispositivos que están prohibidos y de estas bolsitas. Y como les decía, haciendo negocios con automóviles, o sí, con automovilismo, con deportes, con fútbol, y entonces es difícil. Es un negocio muy interesante, parece. Bárbaro, muchas gracias por la aclaración, Cristina. Una última pregunta, aparte de las felicitaciones que van subiendo, ¿es importante entonces como fumador pasivo, el vapeador pasivo, sobre todo de padres hacia hijos? Sí, por supuesto. De hecho, se ha escrito el daño que un poco se lo reflejaba y qué interesante en el fondo ver que de alguna manera las mismas características que hemos sabido hace mucho tiempo del tabaco tradicional se hermana con este tipo de hábito también. La verdad que probablemente con el tiempo, y eso es lo que uno espera en el fondo, que sean las mismas leyes regulatorias de ambos, que no sea... De hecho, hay algunos autores
de países desarrollados que ya ni siquiera hacen la distinción entre vapeadores o tabaco tradicional, sino que hablan sencillamente de tabaquismo involucrando ambos hábitos, ¿ya? O sea, probablemente nuestra meta en el fondo sea efectivamente eso, darnos cuenta de que es parte de un mismo tipo de hábito únicamente. Probablemente sí con algunos matices, probablemente con alguna diferencia, pero que en esencia es parte de lo mismo. Así que el mensaje es suficientemente claro, no al tabaquismo de ningún tipo, porque va a generar daño de primera mano, de segunda mano y eventualmente de tercera mano también. Pues sí, si en el fondo los estudios están apareciendo porque el vapor es relativamente nuevo, ¿cierto? Como decíamos, se patentó hace 26 años, pero el daño, lo mismo que produce el tabaco tradicional, lo hemos visto ya con prácticamente todos los elementos del tabaco tradicional. Bueno, muchas gracias por toda la información que nos han brindado y que nos han puesto al día en este webinar. La verdad que muy, muy productivo, y la verdad que es un pequeño granito de arena en contra de la industria tabacalera, pero que nos viene bien para informar y que se pueda difundir a través de la mediateca para que todos sepamos de los daños que produce. Y que la realidad es que la industria trata de tener un mercado de un 40%. Bajamos el tabaco tradicional, sube el cigarrillo electrónico para mantener siempre entre el 30 y el 40% de los consumidores. Ellos cuidan su bolsillo, no la salud de la gente. Así que realmente muchas gracias por la presentación. Un honor compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, un gran abrazo a todos y muchas gracias a la audiencia también y muchas gracias a la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria por este trabajo en conjunto que hicimos con la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias. Un gran abrazo y un gran placer haber trabajado con ustedes, especialmente con ustedes, contigo, Cristina. Ah, bueno, ahí Así está. que un gran abrazo y muchas gracias a todos. Buenas Igualmente, noches. Guillermo, un placer realmente. Muchas Gracias a gracias a todos, gracias todos. por estar. Y gracias, Carlos, porque bueno, vos fuiste el mentor de esto y bueno, aparte sos nuestro referente y quiero agradecer públicamente porque cada vez que tenemos una inquietud y que queremos hacer una denuncia y que queremos avanzar con algo, la verdad que tener un presidente como vos es un lujo. Nunca una piedra en el camino, sino que por el contrario, no solo que nos alentás, sino que nos allanás el camino y nos das la fuerza como para poder seguir adelante en esta noble tarea que tenemos. Así que gracias. Muchas gracias, Cristina. Como asociación es nuestra responsabilidad estar siempre atrás de políticas de prevención y obviamente no podemos obviar este tema. Y a la sociedad chilena, representando en vos, Guillermo, gracias nuevamente y seguimos y potenciaremos las distintas líneas de trabajo en todo lo que se pueda llegar a hacer. Así que gracias a todos por estar hoy acá. Buenas Me, noches. me uno a las gracias al Buenas doctor noches. Brescasín, por supuesto. Así que muchísimas gracias por el apoyo que hemos recibido. Así que un gran abrazo a todos y buenas noches. Buenas Abrazo. noches. Buenas noches. Adiós.